Vamos a dar paso entonces a el siguiente tema, que es la participación juvenil como un factor que desarrolla resiliencia. Entonces aquí está la definición: la capacidad del individuo para hacer las cosas bien pese a las circunstancias adversas. Aunque no conozco a la gente y me da miedo hablar delante de ellos, lo enfrento y logro comunicar lo que tengo que decir. Aunque no tengo los recursos económicos para desarrollar el proyecto que quiero, hago uso de mi creatividad y de mis relaciones y logro llevar adelante mi propósito. Eso es la resiliencia, la capacidad de sobreponernos a la adversidad. Esto implica una capacidad de resistencia y una facultad de construcción positiva, es decir, de sacar lo mejor, el aprendizaje que me favorece, en lugar de quedarme con lo negativo, con lo frustrante de una experiencia que a simple vista pueda resultar negativa. Siguiente, por favor. ¿Qué favorece la resiliencia? Hay algunas características que favorecen. Cuando hablamos de la resiliencia, hablamos de que hay factores externos y factores internos que favorecen la resiliencia. Cuando hablamos de los factores externos, nos referimos a esto del ambiente facilitador, las personas cercanas que ayudan a que, en este caso los jóvenes, crean en sí mismos. El hecho de que a mi alrededor haya alguien que me inspire confianza, que me ayude a saber, que me repita, que puedo sobreponerme a la dificultad, ese es un factor externo que resulta importante para el desarrollo de la resiliencia. Otros factores externos son, por ejemplo, el tener límites claros y expectativas altas hacia mi propia persona, el saber que puedo enfrentar tareas a pesar de que la gente no crea de que las pueda lograr. Siguiente diapositiva. Pero así como hay factores externos que tienen que ver con la confianza, el cariño, la protección que otros adultos depositan en mí, también hablamos de los factores internos. Estos factores internos los podemos definir como una fuerza intrapsíquica que incluye actitudes como la autonomía, el sentirse valorado y apreciado, la empatía y el autocontrol. Y qué importante se vuelve esto cuando sabemos que nuestro trato es con adolescentes y con jóvenes, que están aprendiendo, que están descubriendo y codificando su código valoral, su código ético, y que entonces, a partir de sus expectativas, a partir de su capacidad de ponerse reglas, de autonormarse, van fortaleciendo la seguridad en sí mismos y eso les permite afrontar con un mayor potencial benéfico la adversidad. Siguiente, por favor. Otro factor interno son las habilidades interpersonales, es decir, la capacidad de relación, la capacidad de una comunicación profunda, de saber qué pasa con la vida del otro y ser capaz de comunicarle también mi experiencia de vida,
mis sentimientos, lo que yo pienso sobre determinada situación. También una comunicación asertiva, es decir, una comunicación en la cual puedo decir lo que pienso sin necesidad de agredir al otro para afirmarme. Una comunicación que es respetuosa, pero que al mismo tiempo es libre. Y la capacidad de enfrentar y resolver problemas, entre algunas otras. El tema de la sobreprotección es contraproducente cuando hablamos de favorecer la resiliencia. Por lo tanto, esto a los adultos nos exige creer en que los jóvenes tienen la capacidad para enfrentar diversas situaciones, que ellos y ellas cuentan con los recursos y si no contaran con los recursos, cuentan con las relaciones significativas entre los adultos que les permitirán salir adelante. Siguiente, por favor. Hablamos de que la participación juvenil desarrolla estos factores de protección justamente porque el desarrollo de la resiliencia se ve potenciado por el desarrollo de los factores protectores, de influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo. Es decir, porque favorece la creación de vínculos, favorece la autoestima, favorece la capacidad de comunicación profunda y todo eso me permite dar una mejor respuesta a los desafíos que enfrento cotidianamente. Siguiente, por favor. Algunos de estos factores de protección que seguramente ustedes ya han conocido son la capacidad de relación, la capacidad de introspección, que es una capacidad que necesitamos fortalecer y ayudar a que los jóvenes desarrollen para que tomen conciencia de sus derechos, para que tomen conciencia de sus responsabilidades, pero para que tomen también conciencia de su posibilidad de ser y hacer. La creatividad, el humor, la iniciativa y la independencia. Por eso insistimos, cuando favorecemos el que los muchachos tomen las riendas de las iniciativas que proponen para solucionar un problema, estamos por lo tanto favoreciendo lo que anteriormente decíamos. La siguiente, por favor. La participación juvenil y la resiliencia. Las acciones en las que los y las jóvenes participarán deberán fortalecer su desarrollo personal mediante su intervención en situaciones que puedan ser modificadas al menos parcialmente. La expectativa de logro o éxito a la que los jóvenes se enfrentan es importante. Cuando hablamos de que nos enfrentamos a la apatía de los adultos y de los jóvenes, entonces tenemos que pensar en que las actividades que les proponemos o las acciones que ellos desarrollarán deben cuidar, en cierto sentido, el que el logro, al menos parcialmente, sea alcanzado. Si eso no sucede, entonces los adultos, quienes acompañamos, sean los docentes, los tutores, los facilitadores, debemos con los jóvenes trabajar el manejo de la frustración, que tiene que ver directamente con aprender a enfrentar la adversidad. En tanto que desarrollamos la tolerancia a la frustración cuando no es posible garantizar el éxito de nuestras acciones, estamos fortaleciendo la resiliencia. Siguiente, por favor. Hay que considerar también en esas acciones que los jóvenes pongan en juego sus capacidades y las proyecten favorablemente. Entonces, habrá que cuidar de no colocar de entrada como, digamos, un ejemplo, como líder de un proyecto a un muchacho al que le cuesta trabajo tomar la iniciativa, o algún muchacho que le cuesta trabajo organizar a sus compañeros. Entonces, esto supone el que nosotros tengamos suficiente conocimiento de las capacidades de los jóvenes para aprovecharlas, para ayudar a que ellos las proyecten en el desarrollo de esas acciones y eso resulte en un impacto
positivo sobre su autoestima. Pero también, si bien de entrada no colocamos a ese muchacho o esa muchacha que es tímida, que le gusta hacer las cosas él solo, al frente de un proyecto que involucra a los demás, es importante que vayan desarrollando tareas que les ayuden a enfrentar ese temor o a superar esa limitación para mejorar también la autoimagen que tiene de sí mismo. Siguiente, por favor. Para ello hay que considerar que las acciones que promuevan la participación juvenil y fortalezcan la resiliencia cumplan con algunos criterios, entre ellos que promuevan el protagonismo juvenil, lo cual hemos venido diciendo a lo largo de esta sesión, abrir espacios para la participación de los y las jóvenes en la toma de decisiones. Al inicio de esta sesión, la licenciada Lanzagorta nos hablaba de la importancia de que las acciones partan de los intereses y las necesidades de los jóvenes, pero también que sean ellos quienes tengan a su cargo la organización de las acciones, el desarrollo de las mismas, porque entonces se tienen que tomar decisiones que los responsabilizan y por lo tanto les hacen sentir de una mejor manera el logro que obtienen. Ensayar con los y las jóvenes nuevas formas de organización. Los adultos nos enfrentamos frecuentemente a la tentación de creer que la experiencia, que los años vividos nos dan lo suficiente como para evitar que los jóvenes se equivoquen. Y entonces tenemos la solución para la organización y rápidamente le decimos, tú haces esto, tú haces lo otro y fulanito lo otro. Y entonces matamos la iniciativa de los jóvenes. Tenemos que ensayar con ellos nuevas formas de organización que sean más horizontales, que ayuden a que todos y todas se sientan incluidos, partícipes y responsables de las acciones, porque no olvidemos que además del fortalecimiento de las capacidades personales, el tema de la organización nos habla ya de la relación con los otros, de la corresponsabilidad y por lo tanto nos habla también de ciudadanía. Siguiente, por favor. ¿Para qué queremos que las acciones juveniles reúnan esas características? Para favorecer en ellos habilidades para la vida. Las habilidades para la vida es otro término que hemos venido desarrollando o que hemos venido utilizando a lo largo de las sesiones de este diplomado. Las habilidades para la vida son las capacidades para adoptar un comportamiento positivo que permita abordar los desafíos de la vida diaria y mantener un estado de bienestar mental mediante un comportamiento positivo y adaptable en la interacción con las demás personas y con el entorno social y cultural. Si nos detenemos a mirar un poco esta definición, encontramos que está estrechamente relacionada con la definición de resiliencia que leíamos anteriormente. Entonces, las capacidades que desarrolla la participación juvenil tienen que ver justamente con esto, con el desarrollo de las habilidades para la vida que les permiten enfrentar los desafíos, les permiten adaptarse y sentirse bien consigo mismos. Siguiente. Y finalmente, el desarrollo de esto que se llama la prosocialidad. Es decir, aquellos comportamientos que sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas, grupos o metas sociales y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales y sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de las personas o grupos implicados. Es decir, frente a la apatía tenemos el desafío de promover la participación, la iniciativa de los jóvenes y la prosocialidad, es decir, la capacidad de involucrarse en el bien común sin esperar recibir algo a cambio. Estaríamos hablando en otro término también de la gratuidad, de la solidaridad y de la corresponsabilidad que involucran el bien común. Este concepto nos permite hacer la vinculación
entre el desarrollo de la resiliencia y el desarrollo de la ciudadanía, que son los dos aportes que hace la dimensión en particular al desarrollo de las competencias genéricas que se nos proponen en la reforma integral de la educación media superior.